¿Qué tal, amigos de la Revolución de las Conciencias? Una noche más, Luis Antonio Chocano en la Revolución de las Conciencias, en su programa Agenda Internacional, la agenda peruana, la agenda inca, la agenda que le importa al pueblo, es decir, la Agenda Perú. Como hemos titulado este título, Agenda Perú Internacional. En esta noche especial del 17 de septiembre del 2021, son las 10:30 de la noche, y tenemos la principal noticia de hoy, que es la que extrañamente casi ningún medio ha querido cubrir durante el día, y es justamente la llegada de Pedro Castillo, su esposa, la primera dama, y la comitiva, 4 ministros que lo acompañan y toda la comitiva que lo acompaña a México, el primer destino internacional del presidente José Pedro Castillo Terrones, en esta gira tan importante a nivel internacional que empieza por México, en la cumbre de la CELAC, que es justamente el epicentro en este momento de la reunión de más de 16 países ya confirmados, presentes en esta cumbre, de alguna forma reanimando, dándole vida nuevamente a este espíritu integrador en Latinoamérica, constructivo para el progreso de cada uno de nuestros países, considerando el valor humano de las personas que habitan este hermoso continente americano, que debería considerarse incluso un patrimonio cultural por lo ancestral que es, y que realmente el nombre de América le queda bastante corto, bastante chico, comparado a la grandeza que tiene nuestra Latinoamérica. Bueno, comenzando con esta noticia, vamos a leer esta presentación de Pedro Castillo en México, en su llegada. El canciller de México, Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, fueron los encargados de recibirlo. Agradece Pedro Castillo el fraterno recibimiento del canciller y dice: estoy seguro de que la cumbre de la CELAC será histórica y marcará un nuevo capítulo de hermanamiento y apoyo social entre nuestros pueblos de la región. Y es justamente la esperanza principal que existe, no solamente en la participación de Perú, sino de casi todos los países que han ido esperanzados, justamente un espíritu soberanista y a la vez de cooperación internacional. Cabe recalcar que esto ocurre en un marco geopolítico de desmantelamiento del mal llamado Grupo de Lima, una vergüenza realmente internacional que ha caído de bruces en un fracaso total,
especialmente tras el logro de México de ser garante de las negociaciones políticas entre los dos bandos políticos, por decirlo así, en Venezuela, reconociendo así pues al gobierno que está actualmente, que dicho sea de paso, Maduro no va a estar presente en esta reunión de CELAC, tampoco va a estar presente el presidente de Nicaragua, no estoy seguro, pero más bien el presidente de Chile no va a estar presente, ha mandado a uno de tercera categoría. Y el caso de la sorpresa es del presidente argentino, que no ha podido asistir, principalmente por una última crisis política que han logrado perpetrar en su país y que lamentablemente le ha impedido asistir, siendo él una de las personas más importantes que tenía que estar ahí, dado que es el receptor de la presidencia de la CELAC, muy posiblemente de acuerdo a lo que vayan a elegir democráticamente en esta reunión, pero era el más voceado candidato a tomar la posta de la CELAC en México, perdón, justamente la posta de las manos de Manuel López Obrador, que es el actual presidente interino. Entonces, dada esta noticia, hay mucha expectativa de lo que va a suceder en los próximos días, especialmente mañana, donde se citará pues el primer día de esta agenda internacional latinoamericana. La ausencia de Alberto Fernández de Argentina realmente será pues tema a entender, ¿no? ¿Por qué se da en este caso? ¿Por qué se está presentando? Y valdrá las explicaciones en estos días. Bueno, vamos a ver el video en el cual llega pues Pedro Castillo a México. Vamos a verlo. Las imágenes de la llegada del presidente Pedro Castillo a México. Ahí les tenemos. Está la llegada del presidente Pedro Castillo a México. Él estuvo primero en Panamá, ahora se encuentra en México. Va a participar en la sexta cumbre de la CELAC. Luego viajará el lunes a Washington, CELAC. El lunes viajará a Washington a la sesión de la OEA y también estará en reunión en las Naciones Unidas. El presidente del Perú, Pedro Castillo, comienza así su viaje internacional. Luego de haber asumido el cargo el 28 de julio, este es su primer viaje, primero a México, luego a Estados Unidos. Él sostendrá reuniones bilaterales y participará en la sexta cumbre de las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños y en las sesiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas. Que el presidente Castillo presidirá una delegación integrada por sus ministros de Exteriores, Óscar Maurtua, de Economía y Finanzas, Pedro Franque, Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y de Salud, Hernando Ceballos. Las autoridades peruanas asistirán a estas reuniones multilaterales como la sexta de la CELAC, que se celebrará este sábado en México, donde el presidente Pedro Castillo, que está acompañado de su esposa, la primera dama, también será recibido durante la ceremonia por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, la llegada de Pedro Castillo a México, recibido por el canciller Marcelo Ebrard y acompañado, por supuesto, de la primera dama Lilia de Castillo, Lilia Paredes de Castillo. Y bueno, aquí tenemos pues la llegada efectivamente de Pedro Castillo, bien muy bien recibido, por supuesto. Mañana estará siendo recibido por Andrés Manuel López Obrador, un encuentro realmente esperado, ¿no? Mañana estaremos desde muy temprano tratando de cubrir esta noticia, posiblemente. Entonces tenemos aquí las palabras, las últimas actividades de Pedro Castillo hoy. Por supuesto, como veíamos en la foto al principio, la recepción de Pedro Castillo formal junto al canciller. Y luego de esto tuvo una reunión muy importante Pedro Castillo con el empresario mexicano Carlos Slim, ¿no? Donde dice abordamos la importancia de las inversiones sostenibles. Acordamos que la Fundación Carlos Slim estaría ayudando justamente, vamos a verle, seguir leyendo esto, apoyará en la implementación de programas de conectividad digital en favor de la educación, salud y trabajo. Esto es un compromiso serio porque Carlos Slim se trata de un amigo del presidente AMLO, muy comprometido con la transformación, la cuarta transformación de México, que en realidad es un gran ejemplo, es el mejor ejemplo de Latinoamérica, a pesar de las dificultades que hay en dicho país. Y sin embargo, el gran estadista AMLO es prácticamente un ejemplo a seguir, en este caso en las relaciones con los empresarios también. Este es el caso de Carlos Slim, el conocido dueño de Claro, ¿no? Entre otras empresas. Es un magnate realmente y está demostrando que no hay ningún comunismo en México, que los empresarios pueden muy bien trabajar en buena lid con el Estado en favor de las grandes mayorías del pueblo y de alguna manera y seguir haciendo negocios y que les vaya muy bien, ¿no? Eso es algo digno de aplaudir, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas fotografías. Justamente aquí vemos junto a Carlos Slim haciendo una entrega de un regalo. Se trata de ¿no? Un bonito regalo, un retablo ayacuchano. Y aquí vemos pues el interesante encuentro, ¿no? De estos dos personajes importantes, el presidente Pedro Castillo de Perú y el empresario Carlos Slim de México. Esta reunión es muy importante en el marco de la demostración que ya veíamos que aterra a la ultraderecha fascista en el Perú, que quiere ocultar a toda costa, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Que no la vemos en ningún canal. En el Canal 7 muy escuetamente han cubierto esta noticia. De hecho, han compartido algunas fotos que vamos a ir mostrando en el transcurso del programa ahora. Entonces, a ver, vamos a empezar a ver algunas fotitos por acá. De hecho, ha sido un encuentro muy interesante este. Y tenemos las fotos pues de Pedro Castillo, algunos comentarios también ya internacionales sobre el tema de la CELAC. Por ejemplo, que los dos presidentes nuevos en esta reunión son el de Ecuador, que es uno de ultraderecha, y otro de el peruano, ¿no? Esos serían los dos personajes que están llegando, vale decir, como nuevos a esta cumbre de la CELAC, que ha generado bastante expectativa justamente tras la caída del Grupo de Lima y la posible caída también de la OEA, de la OEA famosa de Luis Almagro, uno de los personajes más siniestros en Latinoamérica, más desacreditados y que ya está viendo su decadencia, ¿no? Y aún así tiene todavía un poder, tiene todavía cierta protección a nivel internacional de Estados Unidos, ¿no? A pesar de la caída como el tema del Grupo de Lima y el descubrimiento de la farsa que existió en Bolivia y lo de Venezuela también, por supuesto, ¿no? Estas fotos también están aquí de la llegada de Pedro Castillo.
Así publicó también TV Perú, por ejemplo. TV Perú Noticias publicó así la llegada de Pedro Castillo a tierras mexicanas, ¿no? Aquí lo tenemos con seguramente la ministra de México. Aquí lo tenemos con el canciller Ebrard. Muy bien. Y aquí los tenemos todos reunidos. Muy interesante. Bueno, vamos a ver lo que transcurrió durante la mañana y que justamente es importante también el anticipo, en las previas, digamos, de la mañana, cuando iniciaba su primera gira Pedro Castillo de manera internacional, sucedía esto en el Perú. Vamos a ver. Contra la pandemia e impulsar la reactivación económica para reducir las brechas sociales en nuestro país son los objetivos del presidente Pedro Castillo en su primera gira a México y Estados Unidos. El embajador y representante de Perú ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, reconoció la importancia de este viaje. Va a conducir a que la economía peruana se consolide. El entorno internacional es bueno para la economía, tenemos que superar los problemas de desconfianza interna, porque solamente con una buena economía vamos a hacer cohesión social y vamos a abrir las posibilidades para que los pobres sean menos pobres y para que en el Perú tengamos una sociedad más igualitaria. Por su parte, agregó que las reuniones bilaterales y multilaterales permitirán incrementar relaciones comerciales. Hizo estas declaraciones tras la ceremonia por los 20 años de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua. La Carta Interamericana Democrática es el elemento sustantivo y trascendental que debe ser preservado y debe interpelarnos con lo mucho que aún tenemos por hacer y alcanzar en nuestro país y en todo nuestro continente. Rodríguez Cuadros recibió el estandarte de Servicio Diplomático de la República tras ser el impulsor de la iniciativa más importante en las últimas décadas. Es el único instrumento a nivel mundial que establece una garantía colectiva para impedir que los gobiernos democráticos sean derrocados por golpe de Estado o sean desnaturalizados y distorsionados. Esta iniciativa diplomática se ha aplicado más de 10 veces en América Latina, restableciendo la normalidad democrática. Ahí lo teníamos, eso fue la noticia en el canal del Estado, que ahora tiene pues que cubrir las noticias oficiales, aunque no les guste. Y por otro lado, la presidenta encargada, la vicepresidenta que ahora está a cargo, tuvo también sus declaraciones, tuvo una participación social desde Ayacucho. Vamos a escucharla. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así que ha cumplido también una ardua labor aquí la vicepresidenta de la República, además ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como parte de sus actividades. Vamos a conversar con ella unos minutos para conocer cuál ha sido justamente la jornada laboral del día de hoy. ¿Cómo está, vicepresidenta? Buenas tardes. Usted se ha reunido además con los beneficiarios del programa Juntos a propósito de los 16 años que tiene desde su creación y los logros que ha conseguido además. Sí, estamos acá en la región Ayacucho y hace unos instantes en el distrito de Vinchos, porque allí hace 16 años se dio inicio al programa Juntos y hoy está cumpliendo 16 años. Por ese motivo es que nos hemos trasladado a esta zona de la región del Perú. Y acá estamos ahorita en Sojos justamente con el programa Foncodes, el apoyo que llega a las zonas rurales. Estamos viendo, como ustedes ya han visto, por ejemplo, el Cuy mejorado, que esto ayuda a que las familias puedan llevar sus productos al mercado y puedan tener una economía familiar. Pero también tenemos los biohuertos, desde donde se pueden trasladar las verduras al mercado local, pero también la artesanía, la miel de abeja. Entonces, en toda esta producción de la economía familiar interviene Foncodes. Y por ello vamos a seguir nosotros afianzando el trabajo, no solamente de Foncodes, sino también a través de los 7 programas que administra el MIRIS, como es Juntos, Programa Contigo, Caliwarma, Cunamás,
a pensión 65, para poder llegar a nuestros hermanos vulnerables. Este ministerio está llegando para poder atender la pobreza y pobreza extrema. Queremos que nuestros niños y nuestras mujeres y nuestros hombres no estén en esas estadísticas de la anemia, de la desnutrición. Queremos niños sanos, queremos niños fuertes y jóvenes que puedan insertarse ahora que vamos a empezar paulatinamente a abrir los colegios, a efectos de que no haya esa deserción escolar. Así es que estamos apoyando a nuestros hermanos del campo, no les vamos a olvidar. A propósito del aniversario de Juntos, se ha visto la posibilidad de incrementar este monto de 200 soles que reciben las familias en extrema pobreza, que son vulnerables además, cada 2 meses. ¿Cuándo se daría esto y de cuánto más estaríamos hablando? Sí, lo que hemos estado conversando con la directora del programa Juntos es un poco sincerar el padrón para poder presentar el proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas para poder sustentar un presupuesto. No podríamos ponerle fecha en este momento porque hay que preparar el proyecto y sincerar el padrón, no solamente en la región de Ayacucho, sino a nivel nacional, porque sabemos que no estamos llegando todavía al 100% de la población vulnerable. Hay que sincerar ese mapeo de la pobreza, hay que presentar ese proyecto, pero a ciencia cierta, teniendo con nombres, apellidos, a las personas que podrían incluirse como usuarios de cada uno de los programas y en su pregunta en particular del programa Juntos. Pero no creo que sea más allá de un mediano plazo. Tenemos que incluir a más hermanas y a más hermanos. Pero es un hecho el incremento entonces del monto. Sí, tenemos que crecer en ello porque la alimentación de nuestras hermanas que están todavía como vulnerables es muy importante, porque sabemos bien, si no atendemos la nutrición en la primera infancia, que es de 0 a los 5 años, y estos niños están con desnutrición, de 5 para adelante va a ser bien difícil recuperarlos. Queremos niños sanos, para que sean jóvenes sanos, profesionales de bien y puedan servir al país como buenos patriotas. Queremos gente sana. Usted está a cargo del despacho presidencial, ya el mandatario ha viajado a los Estados Unidos, una recargada agenda sin duda, pero antes de realizar este periplo, él haya rubricado esta ley que permite establecer o determinar qué hacer con los cadáveres de personas condenadas, ya sea por traición a la patria o por terrorismo, a propósito de la muerte de Abimael Guzmán. ¿Cuál es la reflexión al respecto? Porque con esto ya se cierra una incertidumbre de qué hacer con el cuerpo del genocida. Sí, primero tenemos que rechazar, y qué bueno que estamos aquí en Ayacucho, donde hace años se inició ese momento de terror y de odio. Primero nuestro total rechazo al terrorismo. Y qué bueno de que a ese vacío legal que no se sabía qué hacer con el cadáver de este cabecilla de Sendero Luminoso, ayer en el Congreso y el Ejecutivo se haya llegado finalmente a ver qué se hace con el cadáver de esta persona. En consecuencia, conforme a ley, estaremos procediendo ahora que estamos reemplazándolo al presidente de la República. ¿Y qué hacer de parte del Estado para que no surjan figuras de terror como Abimael Guzmán, que como usted bien lo menciona, aquí en Ayacucho ha ocasionado pues una serie de situaciones lamentables, ¿no? Por falta de presencia del Estado, justamente. ¿El Estado de qué manera se compromete a ello? A que no aparezcan otras figuras como este señor. Sí, primero tenemos que saber vivir en democracia, pero dentro de esa democracia tenemos que ser tolerantes. Y aquí yo llamo a la más amplia unidad, a toda la población peruana, a aquellos hermanos que están en el sector privado, a aquellos hermanos que todavía dicen que están en las derechas y en las izquierdas. Creo que si nos unimos todos como peruanos, como compatriotas, y atendemos aquellas necesidades de nuestros hermanos del campo, de nuestros hermanos de la ciudad, estaremos rechazando totalmente a aquellos todavía remanentes de este terrorismo, porque justamente utilizan eso
donde el Estado no llega para poder motivarse, entre comillas, y quererse levantar en ese terror que ya nos ha costado tantas vidas. Es por eso que el Estado tiene que llegar a cada rincón del país y atender las necesidades del pueblo. Pero no solo el Estado podrá, porque es un Estado que se está reinyectando económicamente. Aquí lo que cuenta es el trabajo y la unidad de todos los peruanos. Por eso yo llamo a la más amplia unidad, a las derechas, a las izquierdas, a los centros derechas, a los centros izquierda, sin color político y sin ideologías. Sintámonos patriotas, sintámonos que somos del Perú profundo, pero también del Perú de la costa, del centro, y todos juntos apostemos por una patria soberana, por un Perú industrializado, por un Perú con tecnología, por un Perú con mejor educación, con mejor salud, con una niñez sana, una juventud emprendedora, mujeres empoderadas como mujeres. Descartemos el machismo, porque tenemos que sentirnos, tanto mujeres como hombres, con igualdad de derechos, con igualdad de condiciones, en una equidad. Y dentro de ello, creo que estaremos fortaleciendo la democracia, y en democracia el Perú tiene que crecer. Solo así estaremos desterrando aquellos remanentes todavía que quedan del terrorismo, y a ellos hay que decirles que no se les atreva a levantar un arma para matar a otro peruano, porque en ese caso el Estado estará interviniendo. Total rechazo al terrorismo, no nos vamos a poner a dialogar con ellos. Aquí en democracia, bienvenidos todos. Vicepresidenta, parte de la democracia es también el entendimiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, dos poderes del Estado importantes. Ayer el Parlamento ha aprobado un dictamen en el que regula la cuestión de confianza, es decir, la interpreta, quitándole este mecanismo al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí, mire, yo creo que los poderes de Estado son autónomos y uno no puede intervenir en la autonomía del otro. Yo creo que ayer la norma que en el Congreso se ha aprobado, ya el Tribunal Constitucional en una situación similar ya la declaró inconstitucional. Entonces yo creo que conforme a ley también estaremos procediendo. Creo que el Congreso tiene que entender que no puede estar interfiriendo en temas del Ejecutivo y el Ejecutivo no tiene que estar interviniendo en temas del Parlamento. Entonces, el respeto entre poderes va a ser también que lo que acabo de decir, en democracia podemos trabajar juntos. Acá no nos podemos poner zancadillas entre poderes de Estado, porque todos somos peruanos y todos nos debemos de abrazar para crecer en hermandad. ¿Se va a observar esta ley? Conforme a ley estaremos en adelante dando la respuesta, todavía no puedo adelantar opinión, estará llegando al Ejecutivo y en el Ejecutivo en sesión de gabinete estaremos dando nuestra posición frente a lo que ayer ha sacado el Congreso. ¿Cuándo llegue el presidente o en esta semana? El presidente está llegando el 22 y ya el miércoles estamos casi calzando con la llegada del presidente. En consecuencia, es probable que cuando esté el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, que continúa sus actividades aquí en la región de Ayacucho, es el distrito de... Ahí teníamos las palabras de la vicepresidenta, la presidenta interina, Dina Boluarte, que es también encargada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como bien sabemos, y dicho sea de paso, está haciendo un buen trabajo, ha estado en Ayacucho justamente, qué propicio, para dar estas declaraciones, digamos, bastante interesantes, lo que ya se veía venir, la resolución sobre el cadáver más extrañado por el fujimorismo, ¿no? Lo que no saben es que así también les va a pasar con el otro terrorista, ¿no? Que está todavía preso. Pero bueno, ese es un tema que ya queda cerrado. Hemos escuchado a la presidenta interina Dina Boluarte. Ya aquí se cierra el capítulo, bien o mal.
ya prácticamente está hecho. Es un hecho que prácticamente que se va a recurrir a la cremación. Ojalá que esto no depare problemas legales con derechos humanos a nivel internacional, pero notoriamente eso es lo que quería la ultraderecha, causar problemas de todas maneras para dejar sentado su ultrafascismo, no solamente intolerante, sino además provocador, germinador de violencia, ¿no? Porque eso es lo que se nota en ellos, esa idea de volver mártires a los terroristas, ¿no? Para tener eternamente ahí la figura del terrorismo. Pero no lo van a lograr porque a la población no le interesa ese tema. Lo que le interesa es, por ejemplo, saber lo que acaba de decir, que esta actitud del Congreso con respecto a esta intervención, usurpación de poderes, ¿m? Con este tema de la confianza que han ellos aprobado por su cuenta, claramente tiene un precedente de rechazo en el Tribunal Constitucional, es algo inconstitucional lo que están haciendo. Entonces, lo más probable es pues que quede en nada, ¿no? Lo más probable es que quede en nada porque simplemente es una aberración legal y ya lo está prácticamente insinuando, aunque no quiera adelantar opinión la presidenta interina, ¿no? Bueno, vamos cerrando la noticia con las últimas informaciones importantes, trascendentales, que nos han llegado al despacho de la revolución de las conciencias, en donde tenemos, por ejemplo, la participación de Guido Bellido durante la tarde dentro de la agenda nacional, cubriendo toda la agenda, ¿no? Estamos con la vicepresidenta, aquí también tenemos a Guido Bellido. Señores congresistas, señor ministro, autoridades, oficiales distritales de la región Apurímac, provincia de Andahuaylas y de las provincias. Todos los problemas que vamos a hablar aquí también son parte de los hermanos que afuera nos están esperando. Entonces espero que me puedan entender, vamos a trasladarnos conjuntamente, los vamos a atender, pero primero es la población. Hemos coordinado con el alcalde para pasar acá una situación cerebral muy rápido y ahora nos trasladamos allá y ahí vamos a abordar los diferentes problemas que tiene la población. Espero que me puedan entender. Yo agradezco mucho la distinción del señor alcalde, muchísimas gracias. Vamos a trabajar a ustedes y todos nosotros para que nuestros hermanos estén atendidos y los proyectos que tiene la población se cumplan. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Muchísimas gracias, señor presidente del Consejo de Recursos. De esta manera también tenemos la oportunidad para que el nuevo alcalde provincial nos pueda decir también algunas palabras, por favor. En estos momentos el Premier ha decidido trasladarse hacia la población, hacia la Feria Dominical de Andahuaylas, y vamos a ver cómo él se está movilizando, ¿no?, en esta actividad. Vamos a volver dentro de breves momentos para dar más información sobre esto. Muy bien, está en Andahuaylas el Premier Guido Bellido. Se está retirando en estos momentos, ¿no?, para trasladarse hacia la población. Mencionó... Muy bien, de esta manera se está retirando el Premier Guido Bellido, ¿no?, para dirigirse a la población andahuaylina que lo está esperando en las inmediaciones de la Feria Dominical de Andahuaylas, ¿no? Es lo que ha mencionado, ha dicho: quiero expresarme a la población, espero que ustedes me puedan entender. Bueno, vamos a volver dentro de breves momentos, informando más, transmitiendo más. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Guido Bellido,
desde Andahuaylas. Algunos incidentes, pero básicamente quería dirigirse desde la población y no desde ese lugar cerrado. Eso es lo que se manifestó. Sin embargo, ahí vemos que dónde está, pues no están recorriendo el Perú, haciendo su trabajo, a pesar de las dificultades, la bronca que existe pues en la ultraderecha fascista que por todos lados intenta sembrar problemas, ¿no? Como hemos visto que ha estado pisándole los talones a Guido Bellido, pero muy bien, no se dejó pisar el poncho y les hizo su estate quieto el día de ayer a la prensa amarillista, a la prensa basura mercenaria peruana, hablándoles en quechua, dándole participación a un periodista de Willax nada más que hablaba en quechua. Muy bien, muy interesante. Bueno, ya con esto nos vamos retirando y vamos dejándolos con enseguida Paul Bernuy en la coyuntura nacional. Muchas gracias, amigos, será hasta mañana. No se olviden de suscribirse a la página, no se olviden de darle un like, compartir la información y pasarle la voz a los amigos que vayan firmando también por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Asegúrense de que sea una persona oficial, ¿no? De Perú Libre o de la Guardia Popular o de Cuyacta, en la Plaza San Martín, que están colectando las firmas. Pronto también a ver si nosotros nos conseguimos a ver si nos encontramos por ahí. Bueno, muchas gracias, amigos. Será hasta la próxima.